Hola, ¿cómo están? Es un placer darles la bienvenida. Arrancamos ya con Mirada Clave, nuestro programa del canal de la producción, en el que analizamos a fondo la economía de nuestro país. Ahora vamos a hablar de la cotización del dólar en Paraguay y su efecto sobre nuestra economía. La gran incógnita que se tiene ahora en el mercado nacional es a cuánto puede llegar la cotización del dólar. El dólar estuvo avanzando paulatinamente desde los 7.400 guaraníes prácticamente a mediados de lo que sería el año 2023 a una cotización que ya se acerca a los 7.800 guaraníes de a poco. Entonces se está teniendo mucha presión sobre el tipo de cambio, se está dando una depreciación del guaraní que, si bien se mantiene dentro de los promedios históricos, es una cuestión que inquieta a diferentes sectores. Sobre todo el sector importador está sintiendo muchísimo la dinámica cambiaria y está bastante preocupada del impacto que tendría el aumento del tipo de cambio dentro de la estructura de costos y cómo también esto se puede ir trasladando a lo que serían los precios al consumidor. Es una cuestión que en cierto modo también podría preocupar a las autoridades nacionales, teniendo en cuenta que la inflación es justamente una cuestión que el Banco Central del Paraguay busca controlar a través de sus diferentes acciones, y si bien no tiene la intención de marcar ningún cambio específico sobre el tipo de cambio, sobre el dólar en realidad, teniendo en cuenta de que el mercado cambiario es libre y fluctuante en Paraguay, se tiene también la gran expectativa de que la banca matriz pueda ayudar a ir cortando más lo que serían estos picos pronunciados de la cotización en los tableros. Para saber qué es lo que está ocurriendo con el dólar en nuestro país y cuál es el impacto que tiene en los diferentes segmentos económicos, en este programa de Mirada Clave vamos a estar conversando con Sebastián Diz, gerente de estudios económicos del Banco Central del Paraguay, para saber la visión oficial sobre lo que está ocurriendo con el dólar, qué es lo que la banca matriz o el Banco Central del Paraguay tiene como lectura y visión de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio y cuáles son las acciones que se están haciendo, que se están realizando para ir cortando picos desmedidos, y también con Eugenio Caje, vocero de Asincopar, quien nos va a dar una lectura tal vez más del sector privado, teniendo en cuenta la necesidad que ellos tienen de encontrar un equilibrio con la cotización del dólar. Si el dólar está demasiado caro, esto encarece evidentemente todos los productos importados que cotizan en dólares, y en cierto modo también afecta a otros productos, pero la cotización del dólar o las importaciones en dólares corresponden a prácticamente 70 u 80% de las operaciones que se realizan en nuestro país. De ahí la relevancia fuerte que tiene hablar sobre la cotización del dólar y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en términos estructurales con el tipo de cambio y cómo podría esto ir desarrollándose durante los próximos meses. Algunos hablan de que el dólar podría llegar fácilmente durante los próximos meses a la tendencia de 8.000 guaraníes. Es una cuestión que no deja de ser menor en términos de impacto, y también los importadores también hablan de un reajuste de 10% en cuanto a los precios al público. ¿Se podría llegar a tal escenario? ¿Hay formas de evitar esto? ¿O hay un escenario internacional mayormente que no permite que el Banco Central del Paraguay pueda tener una intervención mayor? Estas son las incógnitas que vamos a estar dilucidando en el programa de la fecha. Nosotros arrancamos con el análisis aquí en Mirada Clave, luego de una breve pausa. Continuamos en Mirada Clave. Llegó el momento de saludar a uno de los invitados del programa de hoy. Estamos en comunicación con Sebastián Diz, gerente de estudios económicos del Banco Central del Paraguay. Sebastián, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar aquí de Mirada Clave. Hola Eduardo, gracias, es un gusto poder participar del programa. Sebastián, queríamos consultarte la visión del Banco Central del Paraguay con relación
al dólar. Evidentemente que la situación o lo que sería los vaivenes de la moneda estadounidense no son una atribución directa del Banco Central del Paraguay, pero siendo una moneda de peso en la economía paraguaya, el Banco Central del Paraguay también está siempre atento a lo que sería el impacto del tema cambiario. ¿Cuál es la situación actual, Sebastián, desde la visión del Banco Central del Paraguay? Estamos teniendo una apreciación que responde a cuestiones del plano internacional, hay cuestiones del plano local que también están ayudando a que el dólar se mantenga en estos niveles elevados en este 2024. Sí, bueno, durante este año estamos observando una depreciación, que es un fenómeno que se está dando, de hecho, a nivel regional. En Paraguay registra a día de hoy una depreciación acumulada de poco más del 4% en la cotización del dólar, que son valores muy similares a los que están registrando otros países de la región como Uruguay, Chile, Colombia, están experimentando fenómenos similares. Por ponerte un ejemplo más extremo, en Brasil se está registrando una depreciación acumulada del 12%, de más del 12% actualmente. Entonces, este es un fenómeno que se está dando a nivel regional. Y en cuanto a los factores que están detrás de este comportamiento, es como dijiste, hay factores tanto a nivel interno como externo. En cuanto a nivel externo, tenemos que en Estados Unidos durante este año o recientemente las tasas se están manteniendo altas por un periodo más prolongado del que se tenía previsto inicialmente. Eso hace que la brecha entre nuestra tasa y la tasa de Estados Unidos se haya achicado, porque el Banco Central de Paraguay ha venido o ha iniciado un proceso de normalización de su tasa de política monetaria desde la segunda mitad del año pasado. Entonces, dado estos comportamientos relativos a las tasas, hubo un achicamiento en esta brecha, lo que genera ciertos incentivos, ¿verdad?, por ir a la moneda que en términos relativos presenta una mayor rentabilidad, que es el dólar. Y eso puede generar una mayor demanda por el dólar y generar presiones sobre la cotización de la moneda. Esto que te comento es algo que se está dando también a nivel regional, porque también en la región se inició ya un proceso de normalización de tasas que también hizo que se achiquen estas brechas de tasas. Y en cuanto a los factores que son más internos o particulares nuestros, está el comportamiento de los precios de los commodities. Con relación al año pasado, nosotros tenemos que actualmente, durante todo lo que va el año, los precios de los commodities agrícolas están un 20% más por debajo de los registrados en 2023. Y entre estos precios está el precio de nuestro producto principal de exportación, que es la soja. Y bueno, menores precios implican menores ingresos por las exportaciones de estos productos, una menor oferta de dólares, lo que también podría estar poniendo cierta presión sobre el tipo de cambio. Ahora, acá lo que hay que destacar es que esta depreciación en los valores actuales, que están en torno al 4%, siguen siendo niveles muy moderados, por lo que no esperamos que tenga un impacto significativo sobre los precios. Justamente, Sebastián, te iba a consultar, ¿qué ustedes apuntan dentro de los estudios que hacen en términos de impacto de esta suba del dólar? Evidentemente que hay una presión para productos importados, para producciones nacionales que usan como insumo también productos importados en dólares. Esa presión existe, pero no se está todavía trasladando o no se estaría trasladando tanto a lo que serían los precios para el consumidor, que es lo que finalmente mide el Banco Central. Sí, sí, nosotros tenemos estudios y lo que nos dicen estos estudios es que el traspaso de estas depreciaciones de tipo de cambio se trasladan a los precios, pero se trasladan de una manera incompleta. O sea, no hay una transmisión uno a uno. O sea, cuando el tipo de cambio se deprecia en un 4%, no significa que los precios de los importados también van a aumentar en un 4%. Aumentan, pero en una menor cuantía. Y si nos ponemos a observar en este episodio actual, lo que podemos ver es que probablemente existe cierta heterogeneidad en la transmisión de esta variación del tipo de cambio sobre los distintos bienes importados. Hay ciertos grupos que se ven más afectados, por ejemplo, rubros duraderos como electrodomésticos o vehículos, pero hay una gran mayoría de bienes de la canasta importados que
están experimentando un efecto muy limitado de esta suba en el dólar. Entonces, si nos fijamos en su efecto promedio sobre toda nuestra canasta de importados, vemos que el impacto es muy moderado. O sea, en primer lugar, la suba del dólar ya es moderada, y por otro lado, como la transmisión tiende a ser incompleta a los precios, ahí vemos que los efectos de esta suba se ven muy limitados en cuanto a su impacto sobre los precios de la canasta de consumo. Esta situación actual del dólar, Sebastián, es la que estaban previendo al momento de hacer los cálculos acerca de en cuánto estaríamos cerrando, por ejemplo, este año 2024 en materia de inflación, y también teniendo en cuenta estas cuestiones de estudios técnicos que estuviste mencionando. ¿Esta es la situación que estaba prevista por parte del Banco Central? Posiblemente en parte. Los precios de los commodities ya venían mostrando una trayectoria descendente desde el año pasado, pero eso se vio agravado este año. O sea, esa tendencia creciente siguió registrándose durante todos los 8 primeros meses de este año. Entonces, si bien ya se preveían precios inferiores a los del año pasado para commodities, finalmente estos resultaron estar incluso por debajo de lo que nosotros esperábamos. Y en cuanto a estos factores externos relacionados con las tasas de política monetaria de Estados Unidos, acá pasó algo similar, porque inicialmente o a comienzos de año se esperaba que las tasas en Estados Unidos empiecen a bajar con más prontitud. Sin embargo, después, no sé, la inflación en Estados Unidos se mostró más persistente de lo que se anticipaba, y eso retrasó la normalización de la tasa de política en Estados Unidos. Entonces, sí se esperaban ciertas presiones, pero posiblemente unas presiones más limitadas. Ahora, en cuanto a cómo le afecta esto a nuestras proyecciones de inflación para este año, el impacto te diría que es que, bueno, que seguimos nosotros manteniendo la proyección de 4% de inflación para este año, que coincide con nuestra meta de inflación. Y esto es por lo que te decía, porque la depreciación sigue siendo moderada, si bien está por encima de lo normal, sigue siendo moderada, y el traspaso que estuvimos viendo de momento a los precios también ha sido muy limitado. De hecho, los factores que estuvieron poniendo más presión sobre los precios recientemente tuvieron que ver más bien con precios de alimentos, con estos rubros volátiles de frutas y verduras, por ejemplo, suba del precio de tomate y otros productos agrícolas, más que con presiones provenientes de los precios de productos importados. Hipotéticamente, sí podría haber mayor presión si, por ejemplo, el precio de los combustibles se encarece como el tema o como consecuencia de este tema cambiario, Sebastián. Si se tiene una presión eventual de lo que sería, por ejemplo, el precio del petróleo, digo bien, complementado con un dólar más caro, eso sí tendría una mayor incidencia en términos de la canasta. Sí, pero por el lado de precios del petróleo, si bien hay riesgos a la suba, ¿verdad? Por este conflicto en Oriente Medio, siempre está la posibilidad de que haya una escalada que ponga presiones adicionales sobre los precios. Sin embargo, hay otros factores que compensan estos riesgos al alza y que nos indican que también los precios del petróleo podrían seguir reduciéndose en el futuro. Por ejemplo, una menor demanda de China, que está experimentando unas menores tasas de crecimiento en su actividad, lo que lleva a una menor demanda por parte de ellos. Por otro lado, también están estos recortes de la OPEP, que se prevé que a partir del mes de octubre se vayan deshaciendo, lo que aumentaría la oferta de petróleo y pondría presiones a la baja sobre su precio. Entonces, o sea, nuestro escenario central de proyecciones, por lo menos, no estamos considerando una suba en los precios de petróleo. Si bien hay riesgos, no es nuestro escenario central. Y por otro lado, en cuanto a lo que podría pasar a causa de la evolución futura de la cotización del dólar, o sea, los riesgos que vemos a futuro o los factores que podrían influir a futuro sobre el tipo de cambio
sea, podríamos decir que son dos. Hay un factor que podría poner presiones al alza, que es el comportamiento estacional que tiene el dólar en la última parte del año, ya sea por el comportamiento de las importaciones y exportaciones que generan una menor oferta y una mayor demanda de dólares. Y por otro lado, también hay factores que nos hacen prever una posible contención en el dólar, y esto tiene que ver con que si nos fijamos en el periodo reciente, en Estados Unidos se dieron noticias positivas en cuanto al control de la inflación. Ahora la inflación en Estados Unidos está más contenida, entonces ya se espera que con una mayor probabilidad se inicie su ciclo de reducción de tasas en el mes que viene, en septiembre. Entonces hay mayor certidumbre de que esta reducción va a empezar a darse ya a partir del próximo mes, y se espera que la normalización de sus tasas de política se dé con una mayor velocidad a la anticipada previamente. Y bueno, y esto haría nuevamente que se amplíe la brecha de tasas de las tasas locales con respecto a Estados Unidos, y esto potencialmente quitaría presión sobre el dólar. Precisamente, Sebastián, esto que estás mencionando haría suponer de que esta presión que se está notando sobre la cotización del dólar probablemente esté alcanzando en estos momentos su pico más elevado, y si se concretan las reducciones de tasas, sobre todo en los Estados Unidos, y la presión internacional sobre el dólar va mermando, esto durante los próximos meses también podría ayudar a que el escenario en Paraguay sea de menor presión sobre el tipo de cambio. Sí, así mismo. Pero como te comento, como tenemos factores tanto que podrían incidir al alza como a la baja, es muy difícil poder cuantificar o magnificar el impacto que cada uno de estos factores podría tener sobre la moneda. Entonces, sí, existe incertidumbre en cuanto a la futura evolución. Sebastián, mencionaste... Pero como te digo, no esperamos que este factor cambiario tenga una incidencia relevante sobre la inflación y sobre nuestra proyección del 4% que estamos estimando actualmente. Sebastián, discúlpame, mencionaste también el tema de otros países de la región y su depreciación o la depreciación de cada una de sus monedas, principalmente con los países vecinos. ¿Hay mucha diferencia con lo que está ocurriendo en Paraguay? Ya mencionaste el caso del Brasil, sabemos lo que está ocurriendo en Argentina también. ¿Cómo nos deja esto parados en términos de competitividad? En cierto modo también forma parte de ese juego cambiario que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber si Paraguay es atractivo para recibir a los turistas de afuera, ¿verdad? ¿Cómo ve el Banco Central del Paraguay esa cuestión? Sí, al ser este movimiento de las monedas algo común, tanto para nosotros como para muchos de nuestros socios comerciales, nosotros estamos viendo que nuestros niveles de competitividad se están manteniendo en el tiempo. De hecho, en el último año nosotros estamos registrando una leve apreciación. O sea, esto implica que nuestros socios comerciales experimentaron una depreciación superior a la de Paraguay. Sin embargo, esta apreciación es muy pequeña y no tendría que generar ningún impacto significativo sobre nuestros niveles de competitividad. Lo que sí nos dice es que como nuestros socios comerciales también estuvieron registrando estas depreciaciones que hace que el tipo de cambio real no se vea muy afectado por esta evolución de los tipos de cambios particulares de cada país. Este también es un motivo por el que podríamos esperar menores presiones sobre los precios, ¿verdad? Porque nuestros socios comerciales, de quienes nosotros importamos los productos, también están experimentando esta depreciación en sus monedas con respecto al dólar. Entonces, respecto a nuestros socios comerciales, el tipo de cambio se está manteniendo más estable, y esto por supuesto también es relevante a la hora de determinar cuáles son los costos de estos productos que estamos importando de nuestros socios comerciales. Sebastián, una cuestión que siempre es importante mencionar también cuando hablamos de este tipo de cuestiones es la espalda que tiene el Banco Central del Paraguay para enfrentar lo que serían volatilidades extremas eventuales del tipo de cambio. El Banco Central del Paraguay tiene un nivel de reservas más que adecuado para hacer frente a cualquier tipo de cuestión que pueda ocurrir dentro del mercado cambiario.
Sí, así mismo. En primer lugar, resaltar lo que vos mencionaste, que el Banco Central entra al mercado con el objetivo de evitar solamente estas volatilidades excesivas del tipo de cambio, pero el Banco Central no tiene como objetivo o no busca cambiar la tendencia del dólar. Es por eso que actualmente el dólar en Paraguay presenta esta tendencia de depreciación que está muy en línea con otros países de la región. Entonces, estas intervenciones son exclusivamente para evitar volatilidades que sean excesivas o que no tengan ningún fundamento por detrás. Y en cuanto a lo que mencionas, sí, actualmente el Banco Central tiene unos niveles de reservas en torno al 20% del PIB, que son niveles más que suficientes para poder enfrentar cualquier tipo de shock externos que requieran una presencia del Banco Central en los mercados. Sebastián, y una cuestión también importante que está en parte relacionada a todo esto que estamos conversando, sobre todo este tema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es que es una cuestión que el Banco Central del Paraguay también mira al momento de tomar sus decisiones de política monetaria. Evidentemente que no te pido ningún tipo de especulación sobre la tasa del Banco Central, pero sí tenemos que decir que es un insumo o una cuestión muy importante que forma parte del análisis del propio BCP para fijar sus tasas dentro del mercado. Sí, sí, así mismo. Como te había mencionado, nosotros tenemos que prestar atención a la brecha de tasas de interés de nuestra tasa doméstica con respecto al dólar. Porque si hay una brecha muy pequeña de tasas, eso genera incentivos a invertir en dólares por términos de rentabilidades relativas, y esto puede poner presiones sobre el tipo de cambio, lo que finalmente puede impactar sobre la inflación. Entonces, cuando el Banco Central inició su proceso de normalización de tasas en la segunda mitad del año pasado, tuvo muy en cuenta esta posición actual de la política monetaria de Estados Unidos, que se encontraba y que se sigue encontrando muy restrictiva. Y esto, de alguna manera, influyó en el ritmo en que el Banco Central fue normalizando su tasa. Ahora, nosotros tuvimos que hacer esto con mucho cuidado porque, como te decía, este diferencial de tasas es un factor que puede incidir sobre el tipo de cambio y finalmente sobre la inflación. Y el contexto internacional también es importante ir monitoreándolo, Sebastián. Evidentemente que si se tiene algún tipo de volatilidad en algún tipo de mercado, no hace mucho estábamos teniendo, por ejemplo, esta noticia del lunes negro de volatilidad dentro de los mercados financieros, y recordamos que ese tipo de cuestiones en cierto modo le dan fortaleza al dólar, que es un activo de refugio cuando muchos inversionistas tienen algún tipo de temor. En caso de que este tipo de situaciones se repita, se amplifique o se vayan dando casos como esos, también hay que estar pendientes de lo que sería la posición del dólar en el mercado internacional. Sí, bueno, este movimiento más que nada tuvo que ver con, o sea, en primer lugar, esto tuvo que ver con el hecho de que los datos de Estados Unidos, tanto los datos de inflación que mostraban una inflación más o una moderación más rápida de la esperada, y también unos datos de desempleo que también se habían resultado ser peores a lo esperado, hicieron temer al mercado la posible llegada de una recesión para la economía de los Estados Unidos, y esto generó cierto tumulto impactando sobre las bolsas. Y por otro lado, otro factor que generó esta turbulencia fue el hecho de que el Banco Central de Japón subió sus tasas, y al subir sus tasas, eso generó unos desincentivos a tomar prestado en yenes para invertirlos en las bolsas, ya sea en la bolsa de Japón o en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, estas desinversiones en las bolsas fue lo que generó estas caídas. Pero en cuanto al primer punto, en cuanto a estas señales que habían hecho pensar que la economía estadounidense se estaba encaminando a una recesión, hay que decir que
Actualmente se considera que estos temores estaban infundados. Actualmente ya no se piensa que la economía estadounidense va camino a una recesión. Entonces, las turbulencias que esta situación podría generar sobre los mercados internacionales tienen una chance más acotada. Y como te decía anteriormente, lo que ahora tendría mayor peso para la evolución del dólar es el hecho de que, teniendo en cuenta estos datos de menor inflación en Estados Unidos, los esperados, y un debilitamiento en el mercado laboral, ahora se espera una reducción de tasas más rápida prevista anteriormente, y esto lo que haría de hecho es generar una debilidad del dólar a nivel internacional, y en nuestro caso una apreciación del guaraní con respecto a esta moneda. Sebastián, te agradecemos muchísimo este tiempo y el análisis. Estamos en comunicación. Dale, muchas gracias, Eduardo. Adiós. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Sebastián Diz, gerente de estudios económicos del Banco Central del Paraguay. Nosotros hacemos una pausa en Mirada Clave. Enseguida continuamos. Continuamos aquí en Mirada Clave y seguimos analizando la problemática del dólar en nuestro país. Para continuar con el análisis, estamos ahora en piso con Eugenio Caje, directivo de A5Par. Eugenio, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por venir a Mirada Clave. Un gusto estar aquí y atento a todas las consultas. Eugenio, queríamos consultarte la visión de ustedes con relación a lo que está ocurriendo con el dólar estadounidense. Se está teniendo un incremento de la cotización que responde a una tendencia global, pero evidentemente tiene su impacto en términos de lo que sería la actividad de los importadores en líneas generales y en el caso del gremio de ustedes también específicamente. ¿Qué ustedes están viendo sobre lo que sería esta cotización tan alta del dólar, Eugenio, en términos de impacto directo para la actividad? Bien, realmente el impacto ya empezó. Se siente una pequeña devaluación del guaraní. Es decir, te estoy hablando de más o menos unos 15 días que nos percatamos, hablando con los demás dueños de las multitiendas. La gente como que viene mucho más preparada. Después de la pandemia, la gente viene con su lista, viene con no hace ya la compra impulsiva de antes. Entonces se ve ya que de alguna manera, si no hay una ingeniería comercial, sigue promociones, algunas alianzas, la gente no está haciendo las compras como nos gustaría, que sea algo mucho más masivo, algo más dinámico. Y ahora viene el tema del dólar. Si bien uno más o menos hace algunas previsiones, pero no teníamos pensado una subida de este tipo. Sí es preocupante porque hace más o menos 3 semanas que estamos queriendo hablar con alguien del Ejecutivo, ya sea el Ministerio de Economía, puede ser el Viceministro de Comercio. No estamos teniendo un retorno parte del SP mismo. Entonces surge la preocupación de qué hacemos ahora. Entendemos que el Estado tiene mucho más herramientas que nosotros como asociación para intervenir en el mercado y frenar un poco la alza, que va a hacer que sí o sí se ralentice obviamente el comercio, y eso no le conviene a nadie. Primeramente a nosotros por las importaciones, porque queremos que esto se mueva, queremos dar productos y servicios realmente de calidad y que la gente tenga la posibilidad obviamente de consumir estos productos y servicios y haya esa, digamos, como se dice, ese flujo que tanto necesitamos, porque prácticamente en esta última parte del año el 30 al 40% de gran parte de la venta se hace ahora, prácticamente desde noviembre hasta el 6 de enero, que es la fecha importante para la multitienda, que es el Día de Reyes. Dentro de la estructura de costos de ustedes, Eugenio, evidentemente la cotización del dólar es un factor demasiado relevante, digo bien, no es una cuestión que ustedes puedan minimizar dentro de todo el armaje que hacen para ir determinando también los precios al público. Realmente nosotros, previo a la pandemia, dependíamos muchísimo de la importación. En la pandemia nos ayudó a trabajar con las MIPYMES nacionales. Hoy te estoy diciendo de trabajar en un 10%, estamos en un margen de un 30-40%, así que estamos comprando mucho más del mercado local
pero igualmente estamos hablando de un 60, un 70% que dependemos de la importación y eso obviamente es la moneda fuerte que es el dólar, ¿verdad? Si bien si son importaciones, no se va a dejar de importar, se va a tener la variedad que se quiere, pero sí probablemente con esta tendencia alcista va a tener que haber alguna subida. Nosotros, ¿qué es lo que le pedimos siempre a la sociedad? En lo posible absorber todos los costos que se puedan antes de pasarlo al consumidor final, que finalmente dependemos de que ellos hagan que la venta sea buena y sea realmente, haya un crecimiento y por sobre todo esa satisfacción que nosotros tenemos que generar a través de multitienda con productos y servicios que sean de calidad y asequibles, obviamente para el consumidor final. Claro, Eugenio, pero esa es una situación evidentemente mucho más factible si es que se trata de una tendencia de un par de semanas o tal vez de un mes, pero estamos con una tendencia bastante sostenida de este aumento del dólar durante los últimos meses, inclusive antes de este periodo fuerte de importaciones el dólar ya estuvo subiendo. Exactamente. Nosotros creemos que una intervención que pueda aceptarle un poco más fuertemente el SP podría parar un poquito más esta tendencia alcista. Estuvimos viendo también con algunos que otros economistas, si bien el gobierno actual está trabajando en eso, pero debería ponerle más hincapié, por ejemplo, para que se aprecie más el guaraní, el tema de atraer más inversiones y fortalecer las exportaciones. Estos tips son los que van a ayudar, aparte de la intervención de sacar los guaraníes del mercado, a que el guaraní se vuelva a apreciar frente al dólar como opciones básicas que podría ser un banco central, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos analizar, hasta qué punto, hasta qué profundidad se puede eso avanzar de manera a evitar que se ralentice nuevamente el comercio, que es lo que queremos evitar de todas formas. Eugenio, dentro de los productos que ustedes manejan a nivel gremial, ¿hay alguno en específico que se vea más afectado por el tema de la cotización del dólar? Bien, no tenés que saber que las multitiendas, nuestros productos, digamos, de fuerza mayor y estrella son el bazar, todo lo que es para el hogar, todo lo que son confecciones y calzados, y eso viene mayormente del mercado oriental, ¿verdad? Si bien hay importaciones que se hacen de Mercosur, siempre la importación más grande viene de los países asiáticos y en especial de China. Entonces sí o sí va a haber, en esos productos va a haber probablemente un remarcaje eventualmente. Y todo esto se suma lo que sería el tema de la bajante del río, Eugenio. En cierto modo, eso también condiciona mucho lo que serían las importaciones en líneas generales. Asumo que dentro del gremio ustedes también afecta. Realmente es preocupante la bajante del río, pero nosotros venimos trabajando mucho de la pandemia en un sistema que le llamamos multimodal. ¿Cuál es nuestro esquema? Básicamente vienen las importaciones hasta un puerto marítimo, mayormente de Iquique eso, en otros casos el puerto de Uruguay, en este caso de Montevideo, o de Brasil Santos, entonces va entrando por ese medio de la mercadería y viene marítimamente y ya después de forma terrestre. Entonces, lastimosamente nuestros ríos están bajos, pero no va a afectar por eso justamente a la importación y tampoco va a generar un sobrecosto esta situación para nosotros, ¿verdad? Porque hemos encontrado por ese medio una forma de igualmente estar abastecidos y con novedades en todas las temporadas. Dentro de la información que manejan ustedes, Eugenio, ¿hay una suerte de adelanto de las importaciones usualmente de esta época, teniendo en cuenta justamente estos factores que estamos mencionando, el tema del dólar y el tema del río? De repente habría miedo de que el dólar pueda subir inclusive más, ¿verdad? Entonces de repente a lo mejor algún que otro importador podría tratar de asegurar ya el precio, por lo menos para no exponerse a un precio mayor y adelantar algo, ¿o no es tanto la situación? Mira, realmente para cada temporada se compra 3 a 4 meses antes. Imagínate que muchas veces tenés que hacer ya un adelanto, pero sí o sí esa cancelación, ese final pago antes de que te embarquen en la mercadería, ya lo vamos a hacer a este tipo de cambio y sí o sí va a haber esa diferencia entre lo que ya pudiste haber entregado hasta cancelar. Entonces no nos vamos a poder salvar, digamos, de esta situación. Muy difícilmente un importador te pueda traer a destiempo o anticipar mucho una importación por los tiempos mismos, ¿no? Lo que se suele hacer, por ejemplo, es terminado la temporada de Navidad, Año Nuevo y Reyes, y en especial para lo que es navideño, ya se hace un pedido, prácticamente un prepedido se hace ya a finales de febrero, marzo. Sí, entre febrero y marzo ya se hace el pedido de lo que va a ser, lo que va a venir finalmente como producto, digamos, con las novedades y al mejor precio posible de lo que sea lo navideño. Pero fuera de eso, los otros productos tienen
más o menos este manejo de tiempo de 3 a 4 meses como máximo, porque mayormente vienen justamente por sistema marítimo, entonces es un tiempo que se maneja razonablemente entre 3, 4, máximo 6 meses. Eugenio, ¿cuánto tiempo más se aguanta esta situación del dólar? Ya estuviste mencionando de que hay factores de la economía paraguaya que inclusive dependen mucho del comercio exterior, ¿verdad? El tema de las exportaciones, los precios de las exportaciones que determinan la cantidad de dólares que se insertan dentro de nuestro mercado, cuestiones de tasas de interés de los Estados Unidos, o sea, son muchas cuestiones las que confluyen dentro de esto. ¿Cuánto tiempo más se aguanta sin que se tenga una intervención más decidida del Banco Central, algún tipo de acción complementaria con relación al dólar desde el sector importador? ¿Cómo ven esa carrera que en cierto modo ya le está desgastando a ustedes también, verdad? La realidad, esa es una gran pregunta la que haces, porque nosotros mismos no entendemos por qué no abren un espacio para charlar, ¿verdad? Porque el dejar en incertidumbre, si va a entrar, si va a hacer, no va a hacer, a qué nivel va a intervenir un banco central o qué políticas pueden salir del Ministerio de Economía, es lo que genera para la economía misma una relativa, por lo menos, certeza o expectativa, porque así se maneja la economía. Entonces, nosotros somos de alguna manera un poco los actores que sufrimos eso y tenemos que lidiar con esa situación porque estos productos y servicios que nosotros estamos ofertando dependen de esas políticas del Estado y muchas veces no hay esa apertura. Entonces, ante la incertidumbre, obviamente uno se juega hasta donde puede, ¿verdad? Y como te dije, nosotros sí o sí, todo lo que podamos absorber antes de pasar ese sobrecosto se va a hacer, que es el pedido obviamente de la asociación, pero de que va a haber probablemente una suba, lo va a haber porque esta tendencia alcista puede llegar de pasar de 7.800 y más, y si eso es así, ya lastimosamente va a encarecer y vamos a perder todo, porque finalmente una economía que se ralentiza, obviamente más gente va a pasar no tan satisfechamente, no tener cubiertos muchas veces estos productos básicos que se espera para estas temporadas y todo. Claro, Eugenio, porque estamos hablando de una cuestión fundamental para la economía paraguaya en líneas generales. Estamos hablando contigo con la visión importadora, pero hablamos de un tema que es demasiado importante para la estructura económica en líneas generales. Estábamos viendo las estadísticas del cambio guaraní-dólar durante los últimos años y vemos que hace 10 o 15 años a lo mejor el dólar estaba entre 4.000, 5.000 guaraníes y ahora está acercándose de a poco a los 8.000, ¿verdad? Es una cuestión que no deja de ser importante y relevante para toda la actividad económica. Sí, realmente si hacemos un poquito de expectativa de lo que nos gustaría a nosotros los multitiendas es que este gobierno pueda profundizar, así como ya lo venía haciendo el gobierno anterior, en políticas que realmente ayudan a las MIPYMES. En la medida en que nuestras MIPYMES se fortalezcan, tengan una estructura y mejoren en la curva de la producción de productos, ya sea del bazar. En este caso, hoy tenemos muy buenas MIPYMES que están haciendo muy buena ropa, están haciendo calzado en la medida que pueden, pero necesitan profundizar aún más con políticas de facilidad. Entonces, cada vez menos vamos a depender en ese sentido de un mercado asiático y obviamente hacer frente a las fluctuaciones del dólar. Entonces, ese es uno de los puntos que deberíamos ir trabajando de cerca, y otro es justamente que a través de estas mesas de trabajo podamos tener una mejor expectativa nosotros, como que de alguna manera estamos trayendo un producto y servicio, hasta qué punto el Estado o el Ejecutivo va a apoyarnos y traer de esa manera esa tranquilidad para que el comercio siga fluyendo como esperamos todos. Eugenio, ya estuviste mencionando un poquitito, pero para profundizar un poco nada más, ¿cómo están viendo ustedes el consumo? El consumo durante los últimos años en Paraguay estuvo viéndose bastante resentido desde la época de pandemia en adelante. Hay mucha gente que cambió sus hábitos de consumo, ya lo estuviste mencionando. ¿Cómo están viendo ese proceso de recuperación en este año 2024? ¿Se recuperó algo? ¿Todavía hay mucha diferencia de ese periodo pre-pandemia? ¿Cómo están viendo esta evolución? Muy interesante. Vos sabés que nosotros realmente empieza la pandemia, las multitiendas cerraron 77 días en promedio y fue ¿cómo se dice? Un aguantar, tener la espalda para aguantarlo a la parte financiera, aguantar también las cargas sociales, aguantar toda la carga salarial que no se pudo trabajar, y fuimos creciendo año a año, hubo una mejora. Nosotros estábamos esperando como parte de esa progresión de que este 2024 sea ya un año en el cual igualemos totalmente ese 30% que cayó así de manera sostenida por el ingreso por el tema de la pandemia. Estamos hoy, digamos, hemos crecido de la pandemia, es decir, de inicio hasta hoy, en un 20, 25, calculamos que estaríamos más o menos en un 5% en promedio, ya llegaríamos a igualar lo que sería la venta pre-pandemia, ¿verdad?
y queríamos, o sí, anhelamos que esto continúe, que el mercado siga estando, digamos, en crecimiento para llegar a esos niveles. ¿Por qué? No solamente por vender, sino porque eso va a traer empleo, eso trae expansión. Por decirte, nosotros mismos que somos una cadena chica relativamente como Casa Paraná, estuvimos creciendo de a poco, inclusive en pandemia, porque muchas veces en el caso nuestro, por ejemplo, el centro de Asunción fue cayendo, entonces era salir sí o sí, acercarse a los clientes, y creemos que muchos de nuestros otros asociados también están creciendo. Ahora cadenas como Fabri, como Surco están abriendo sucursales, entonces de esa manera estamos llevando realmente progreso, expansión, empleo, calidad de vida a diferentes comunidades que antes no tenían ese servicio, y queremos seguir haciéndolo, pero con estas incertidumbres se torna un poco difícil saber si invertir o no, hasta qué punto poder hacerlo sin que se vuelva, es decir, sin pasar del riesgo al peligro. Totalmente. Eugenio, ¿y hay algún tipo de cuestión complementaria? También ya estuviste mencionando, por ejemplo, el tema del fortalecimiento de las MIPYMES, que es un asunto que puede ayudar mucho a la economía paraguaya en general y también a la actividad de ustedes. ¿Hay algún tipo de pedido a nivel gremial también que ustedes soliciten o requieran a las autoridades, además de estas cuestiones que ya estuvimos mencionando, para justamente fortalecer la actividad, fortalecer la economía y dar también mayores oportunidades de empleo a través de la actividad de ustedes? Bien, el tema de las MIPYMES es un tema bastante complejo, pero tenemos dos tópicos importantes. Primeramente, se está mejorando la ley actual. Eso está en tratativas, lo estamos trabajando con la Federación MIPYMES, y en este caso el senador Peter Gil lo está trabajando también con la Sincopar, con la Federación MIPYMES y con todas las demás, digamos, los demás ministerios o secretarías públicas que están de alguna manera afectadas por la labor de las MIPYMES. Y si esa ley sale, obviamente vamos a mejorar muchísimo, porque trae nuevas regulaciones, nuevos incentivos y nuevos fomentos a las MIPYMES nacionales, ¿verdad? Fuera de eso, el tema de las MIPYMES es importante saber de que necesitan un centro ya nacional de capacitación. Por ejemplo, un SNPP, un SINAFOCAL, que se puedan juntar y hacer un gran centro de formación. Eso va a ayudar muchísimo también, y eso va a hacer que se concentre más la fuerza y tener obviamente a un emprendedor que sea ya mucho más profesional, y eso va a hacer que tengamos un ambiente, porque hasta la información que manejamos, Paraguay hoy con el grado de inversión se ve ya como un país, y yo creo que vamos a traer muchos capitales, vamos a traer muchas oportunidades que antes nos estaban vedadas, y podemos crecer en todo sentido. Eugenio, retrocediendo un poquitito más a la parte cambiaria, evidentemente que nuestro foco es el dólar y el impacto dentro de la economía paraguaya, pero también tenemos que reconocer que hay países dentro de la región que están teniendo una depreciación de sus monedas, y hay ciertas importaciones que también se hacen dependiendo de lo que sería, por ejemplo, el real o inclusive el peso argentino. ¿Hay algún tipo de evolución que ustedes vean en eso en términos un poco más favorables? ¿Esa depreciación hace algún tipo de diferencia dentro de la actividad de ustedes, o directamente es el dólar lo que importa? Nosotros sentimos más el dólar. Es así bien puntual, más de las fluctuaciones de las otras monedas que podían ser, por ejemplo, el real mismo, porque nosotros como multitienda dependemos también tenemos importaciones importantes que hacemos desde Brasil, algunas de la Argentina, pero más de Brasil, pero realmente la importación grande es realmente de los mercados asiáticos, y ese es el dólar. Entonces, sí, la afectación, digamos, si tuviésemos que poner en proporción, yo diría un 70% dependemos de que el dólar se mantenga para que las demás importaciones no se vean tan afectadas. ¿Y ustedes ven una afectación mucho más importante en este año 2024 que en años anteriores? Por ejemplo, el año pasado creo que no tuvimos la misma presión cambiaria. Okay. No, exactamente. El año pasado, como te había comentado, veníamos en una progresión. Nosotros cada año queríamos ir creciendo por lo menos un 5%, en el mejor caso un 10%, y se fue dando más o menos un porcentaje de un 5, un 10% de crecimiento en ventas, y esperábamos lo mismo este año, pero en esta subida así del dólar está haciendo que justamente esta tendencia de crecimiento empiece a ralentizarse. Eugenio, en términos de proyecciones, yo sé que es difícil hacer futurología entre paréntesis o entre comillas, ¿verdad? Pero siempre hay que tener también en mente lo que podría llegar a ser en términos de escenarios. Si el dólar se sigue fortaleciendo y se tiene una situación en la que ustedes tienen que remarcar
precios a nivel masivo, por decirlo de alguna manera. ¿Estimás aproximadamente cuánto podría ser? Se habla, por ejemplo, en un sector importador, desde el centro de importadores tal vez, de un 10%, no sé si podría ser más, si podría ser menos, un dólar que podría llegar a los 8.000, ¿hasta qué punto, por ejemplo, podría permitir algún tipo de impacto o de remarcaje en esos números aproximados? ¿Qué les parece a ustedes? Nosotros sí, ya que lo mencioné, el centro de importadores, sí, nosotros vamos como muy válida la mirada de ellos, un 10%, y estamos hablando de que eso es algo que fácilmente se puede llegar. Realmente ante una tendencia más alcista, y si esto realmente se dispara, podría ser más también. Esperemos que llegue a un máximo, un 10, una recarga del 10, la que pueda sufrir justamente el consumidor final, no más de eso. Por eso, aprovechando este espacio, es que justamente las autoridades nos escuchen, que veamos qué podemos hacer en conjunto y de esa manera también ver hasta qué punto podemos hacer el arriesgue y no llegar al peligro de justamente importar algo que tal vez no vamos a tener el crecimiento esperado. Claro, porque un remarcaje de 10%, Eugenio, es una cuestión demasiado pronunciada para los productos que ustedes comercializan. Exactamente, y tenemos que saber que tenemos muchas otras variables que hoy están en juego, ¿verdad? Desempleo, la economía, digamos, subterránea, así que hay muchas cosas que al que está trabajando y dinamizando desde lo formal le afecta. Claro. Entonces tenemos que nosotros fomentar, obviamente, que el mercado formal no se vea afectado por estas tendencias que sabemos que son muchas veces, está fuera misma del Paraguay, pero nosotros minimizar en todo lo que se pueda. Ese tema que mencionas también, Eugenio, es sumamente importante y me parece también importante hacerle un pequeño apartado, el tema de la formalidad e informalidad, la lucha del formal contra el informal, porque hay siempre mucha disparidad en las condiciones en el terreno de juego y siempre el sector formal va a tener mayores obligaciones que el informal no tiene y bueno, eso le da mucha ventaja en términos de precios sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo ustedes están viendo este tema en términos de si hay avances en términos de esa lucha, combate a esa lucha desleal o no? Todavía tenemos muchas cosas que hacer. ¿Qué les parece? Mira, yo te puedo hablar de datos que nosotros habíamos sacado el año pasado, cuando te acuerdas que había mucho tema del contrabando justamente por la baja que tenía la República Argentina. Entonces estábamos hablando de un 10% de afectación para las multitiendas, cosa que nosotros no tenemos productos de canasta básica que digamos se siente y se resiente mucho, que es de consumo prácticamente casi diario. Nosotros, nuestra gente, es decir, el cliente que entra en una multitienda es el cliente que en el mejor de los casos te viene máximo veces por semana, ¿verdad? Pero sí o sí por lo menos una visita semanal. Y se fue, obviamente, con estos puntos se fue dando como un retroceso en decidir comprarle al que está formalmente. Y ahí hicimos nosotros justamente un llamado en relación a lo que fue el contrabando, pero encontramos otro problema mucho más grande que está al lado, que era el robo bagatelario. Teníamos el tema de la presencia de las famosas bolsoneras, que hoy ya es una ley después de 2 años y medio de trabajo, que nos va a permitir justamente evitar tener una pérdida. Nosotros como multitienda tenemos una pérdida promedio por tienda de casi 10 millones que son de robo así directo, ¿verdad? Que antes no se podía hacer nada. Hoy tenemos la posibilidad, tenemos ya una herramienta legal que puede ayudar tanto a la policía, a la fiscalía, a poder trabajar en conjunto y evitar que justamente nos esté drenando, como se dice, la sangre directamente estos robos, ¿verdad? Eugenio, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Nos parece sumamente importante la visión de Asincopar sobre los diferentes temas que estuvimos tratando puntualmente y principalmente sobre el tema dólar. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Muchas gracias por el espacio. Todo lo mejor. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Eugenio Caje de Asincopar. Nosotros tenemos que hacer otra pausa aquí en Mirada Clave. No se muevan que enseguida continuamos. Y con esto estamos llegando a la parte final de Mirada Clave. En el programa de la fecha estuvimos hablando acerca de la cotización del dólar en nuestro país y el impacto del tipo de cambio
en la economía paraguaya. Tenemos que resaltar que la mayor parte de las importaciones en nuestro país dependen de la cotización del dólar, y aparte de que hay agentes económicos del plano local que tienen también sus posiciones y obligaciones en dólares, el gran sector que está sintiendo el impacto dentro de lo que sería el aumento del tipo de cambio es justamente el segmento importador. Estuvimos analizando cuál es la problemática que está teniendo el dólar a nivel internacional, a nivel regional y también a nivel local, y cómo esto impacta dentro de la actividad importadora puntualmente. Estuvimos conversando con Sebastián Diz, él es gerente de estudios económicos del Banco Central del Paraguay, y nos estuvo explicando la postura institucional con relación al tipo de cambio. Nos decía Sebastián de que en Paraguay se tiene un tipo de cambio libre, fluctuante, y que el Banco Central del Paraguay, más allá de cortar picos demasiado pronunciados, no tiene ningún tipo de intención de intervenir dentro del mercado cambiario. Esto quiere decir que no se busca tener una cotización artificial en nuestro país, ya que esto tiene más impacto negativo que positivo en lo que sería la dinámica económica y la sostenibilidad de los indicadores macroeconómicos de Paraguay. Y también estaría dando una lectura que tal vez puede ser errada sobre lo que está ocurriendo en Paraguay. En términos macroeconómicos, Paraguay es sólido, solvente, tiene una inflación estable y no tiene mayores variaciones del tipo de cambio, hay que decirlo. Pero durante este año 2024 se está acumulando una tendencia bastante pronunciada y llegando a lo que serían los picos de los promedios históricos. En el rango máximo de a poco nos estamos moviendo, teniendo en cuenta que la depreciación ya acumula prácticamente un 6% en lo que va de este año 2024. Poco en comparación con otros países, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el real brasileño se estuvo depreciando en torno a un 15%, otras monedas lo hacen en torno a un 7 u 8%, pero para lo que es la economía paraguaya, evidentemente, esto tiene muchísimo peso. Justamente Sebastián también nos decía de que en el plano regional se está teniendo una tendencia de esta línea en los diferentes países o con las diferentes monedas locales de cada uno de los países. Y entonces Paraguay no puede escapar de esta dinámica y no puede, a través de las intervenciones del Banco Central del Paraguay, fijar un tipo de cambio artificial que no refleje las condiciones de lo que está ocurriendo en el mundo. Un mundo en el cual la Reserva Federal de los Estados Unidos todavía no recorta las tasas de interés, mantiene tipos de interés sumamente altos para tratar de controlar la inflación. Y si bien se espera que ya en septiembre se logre algún tipo de recorte de estas referencias, se va a tratar de un proceso paulatino, es decir, que las altas tasas de interés en Estados Unidos todavía tienen un tiempo de permanencia. Y en el plano local se está teniendo un menor ingreso de lo que serían divisas dentro del mercado. Por otro lado, Eugenio Caje estuvo mencionando justamente el fuerte impacto en la actividad importadora y mencionó de que se podría tener reajustes de costos a nivel interno, especialmente para el público, en torno a un 10%, una cuestión que es sumamente preocupante teniendo en cuenta la dinámica actual, y también pide un espacio de diálogo con las autoridades para ir ajustando medidas a tomar que puedan ayudar a la economía paraguaya en general y a poder mitigar el impacto del dólar en particular. Con esto estamos cerrando la edición de la fecha de Mirada Clave. Les agradecemos muchísimo la compañía, esperamos que hayan pasado bien y les invitamos a que sigan conectados al canal de la producción. Muchísimas gracias, será hasta el próximo fin de semana.